Free audio post-production by alphonic.com. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad, concretamente el episodio de julio del 2025. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. El próximo mes nos tomamos un descanso y no habrá episodio, así que volvemos a oírnos el primer lunes de septiembre. Si estás de vacaciones, te deseo lo mejor y que recargues pilas. Como siempre quisiera antes de comenzar, dar las gracias a nuestros productores, ya que su apoyo es muy importante para la viabilidad de este podcast. En la descripción de este episodio encontrarás las vías por si quieres colaborar con nosotros. Si te gustan nuestros episodios, te pido encarecidamente que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. En el episodio de hoy, nos trasladamos al municipio gaditano de San Fernando, enclavado en la costa atlántica de Andalucía, conocida como la Costa de la Luz, a solo 14 kilómetros del centro de Cádiz. En el momento de los hechos, San Fernando contaba con una población de casi 100.000 habitantes, lo que la convertía en el cuarto municipio más poblado de la provincia. Allí, en la isla, residía la protagonista de nuestro episodio, Clara García Casado, junto a sus padres María y José Antonio y su hermano menor. Clara tenía 16 años. Era una joven alegre, extrovertida, optimista, muy inteligente, madura y confiada que conectaba con cualquiera. Tenía dos amigas inseparables, Raquel, de 17 años, e Iria, de 16 años. Las tres estudiaban en el Instituto Isla de León, pero en los últimos meses se había separado de ellas, cansada de sus excentricidades y rarezas. Estaba saliendo desde hacía unos meses con Manuel, un chico con el que estaba muy feliz. El viernes 26 de mayo del 2000, sus antiguas amigas le habían propuesto quedar para tomar algo juntas, ya que no se veían desde hacía meses. La joven le dijo a Manuel que esa noche la pasaría junto a sus amigas en el descampado del Barredo, donde se reunían los jóvenes de la localidad para hacer botellón. El descampado estaba situado a las espaldas del Observatorio de la Marina, un majestuoso edificio con una torre. Clara acudió al Barredo para recordar aquellos viejos tiempos y reconciliarse con sus antiguas amigas, pero Raquel e Iria tenían planificado algo para ella que nunca nadie hubiera podido imaginar. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Viernes, 26 de mayo de 2000. Faltaban unos minutos para la medianoche en el descampado del Barredo. Las tres chicas estaban tendidas en el suelo. Clara en el centro, cuando Iria, la menor de 16 años, de manera sorpresiva le tapó los ojos a Clara, mientras Raquel, de 17 años, la más grande y fuerte, sacó una navaja de apenas 11 centímetros y atacó a su amiga. La primera cuchillada la lanzó directamente al cuello. En el momento que Iria le tapó los ojos, y antes de recibir esa primera cuchillada, Clara gritó: «Me habéis traído aquí para matarme».
Tras la primera cuchillada, Raquel siguió agrediendo salvajemente, exhibiendo una violencia y un odio desmedido, mientras su compinche intentaba sujetar los brazos a Clara sin conseguir inmovilizarla. Nuestra protagonista se defendía consciente de que iban a acabar con ella. Era tal la furia empleada por Raquel que durante el forcejeo y agresión llegó incluso a atravesar el antebrazo de Iria. «Por favor, no sigáis. No diré nada», suplicaba la joven. Las agresoras continuaron sin ninguna muestra de piedad ni arrepentimiento, destrozando vil y brutalmente el cuerpo de Clara. La punta de la navaja se dañó, dejando unas heridas muy características en el cuerpo de la víctima. Mientras, Iria le animaba: «Sigue, sigue, dale, que no está muerta». La autopsia efectuada al cuerpo determinó que la causa de la muerte fue la cuchillada profunda en el cuello que le seccionó la carótida. Además tenía fracturadas varias costillas y un dedo. Presentaba 32 heridas de arma blanca y cortes defensivos mientras luchaba por salvar su vida. Ni tan siquiera se molestaron en ocultar el cuerpo de Clara. Querían que fuera descubierto pronto. Tras cerciorarse de que habían acabado con su vida, hicieron un pacto secreto entre ambas. Si una de las dos era detenida, las dos serían responsables. Y se fueron a casa de Iria para cambiarse. Un par de testigos pudieron verlas con el pantalón muy manchado, lo que llamó su atención. Se cambiaron de ropa, se volvieron a arreglar y salieron como cualquier noche de copas, como si nada hubiera pasado. Se encontraron con el novio y con los amigos de Clara, que le preguntaron por ella, pero éstas dijeron que a pesar de haber quedado a las 9:30, Clara no se había presentado. A pesar de que algunos testigos vieron a las 3 chicas juntas en el Barredo. Incluso llegaron a efectuar una llamada al contestador de una de las familias para que le sirviera de coartada. Si llama Clara, le dices que no se moleste en buscarnos. Nos ha presentado y nos hemos marchado a un cumpleaños. Continuaron de fiesta como si nada. Sobre las 2:30 de la madrugada regresaron a casa de los padres de Iria, donde las 2 menores durmieron allí. El novio de Clara, extrañado de que no hubiera acudido a la cita con sus amigas y preocupado de no haberla visto, llamó a los padres de Clara para saber si ésta estaba en casa. Fue en ese momento cuando todas las alarmas saltaron en el domicilio de los García Casado. Llamaron a sus amigas, las encontraron en casa de Iria, y no fue difícil darse cuenta de que las chicas mentían ante las numerosas contradicciones en las que incurrían al contestar a las preguntas de los padres de Clara. Estos comenzaron una búsqueda por los diferentes locales que seguían abiertos. Su padre estuvo sobre las 7 de la mañana en el descampado solitario del Barrero, a escasos 10 metros donde yacía el cuerpo inerte de su hija. Él siempre pensó que su hija no quiso que la viera así. Sobre las 10 de la mañana, justo cuando sus padres acababan de formular denuncia por la desaparición de su hija, fue hallado su cadáver por su propio novio en el descampado. La policía ha detenido a 2 adolescentes de 16 años que han confesado ser las autoras de la muerte a cuchilladas de otra joven en la localidad gaditana de San Fernando. Alrededor de las 8:30 aproximadamente, entro de incidencias en la comisaría de San Fernando. Hay un padre denunciando la desaparición de su hija de 16 años. El padre de Clara se encontraba realmente nervioso porque no estamos hablando de una adolescente que es habitual que se fugue, que tenga un comportamiento extraño. Hay que poner todo el énfasis en encontrarla. Se había interpuesto una denuncia por la desaparición de una chica joven y posteriormente me dicen que es que había aparecido un cadáver en la zona del Barrero. Cuando llegamos allí comprobamos que la persona fallecida era una chica adolescente con signos evidentes de violencia. Tenía muchísimas puñaladas, había sangre. Los rastros hallados en el Barrero, unido a las contradicciones de las 2 adolescentes, llevó a la detención de Iria y de Raquel.
Solo habían pasado 12 horas del asesinato de Clara. Recibí una llamada del juez de guardia de San Fernando para realizar un levantamiento de cadáveres en un descampado. Era tan desastre aquello que estaban abiertas todas las posibilidades. Que fuera un varón, o que era lo más lógico. De acuerdo con una primera inspección del cadáver, no había habido signos de agresión sexual. Toda la policía, junto con el juez, se marcharon por San Fernando a distintos objetivos. Uno buscando al novio, otro buscando amigas. Una de las cuestiones más importantes es la reconstrucción de las últimas 24 horas de la víctima. Me entrevisté con un chico que luego me enteré de que era el novio de la desaparecida. Por lo visto, él había quedado la noche anterior con Clara. Y Clara le excusó diciendo que había quedado con sus dos amigas y que no podía quedar con él. Él no le dio importancia. Lo que pasa es que él sí la vio a las dos amigas estas, que la la vio distendida, bromeando, alegre. Él le pregunta por Clara y le dicen que no, esa noche no la habían visto, que habían quedado, pero que después no la habían visto. Entonces él se fue a su casa pensando que Clara estaría en otro sitio. Hablamos con amigas de Clara y nos llevaron a las dos últimas personas que en teoría habían visto con vida a Clara, que eran Iria y Raquel. Raquel venía de una familia desestructurada, con muchas carencias económicas y emocionales. A veces tenía problemas incluso para vestir y comer. Sus padres eran conocidos habituales de la policía. Iria era una chica inteligente, astuta, pertenecía a una familia normal. Su padre era un alto rango militar sin carencias económicas, pero sin muchas carencias emocionales. Iria viene de una familia muy bien colocada, una familia de militares de alto rango en San Fernando. Es una persona que está enmarcada en el mundo del esoterismo, de la brujería. Iria lo que desprendía era negatividad. Lo que provocaba era rechazo. Y emocionalmente le faltaba muchísimo, pero muchísimo cariño y afecto. Iria siempre fue una persona muy extraña. Hablaba muy bajito, le gustaba cosas de brujería, muy rara, muy rara. Su profesor de ética, Juan Néstor, definía así a Clara, Iria y Raquel. Era el primer año que yo daba clases. Era profesor de ética en aquella época. Yo creo que fueron las tres con las que más conecté de todo el alumnado al que yo daba clase. Siempre estaban juntas en un clima de mucha intimidad, de mucha amistad y un poco diferenciadas del resto de la clase. Puedo decir que las tres a mí me tenían mucho aprecio y yo le tenía mucho aprecio a las tres. Y de hecho me regalaron una camiseta, yo creo que fue iniciativa de Clara. Hizo un cómic mío con cosas que yo había dicho en clase, como por ejemplo que yo había estado en botellones y que yo les entendía, que yo pertenecía un poco, estaba muy cercano a su generación. Y entonces me dibujaron pues con una botella de cerveza en la mano, un cigarro en la boca y un libro de Kant debajo del brazo y además como un superhéroe. Yo a las tres le vi algo especial, unas ganas de ser ellas mismas, de ser distintas. Y les gustaba ser contestatarias, rebeldes, inteligentes, ácidas, suspicaces, ir un poco contra lo convencional, sobre todo lo convencional. Clara tenía una facilidad para conectar con la gente especial. Era una persona inteligente y madura y echada para adelante. Podía hablar con cualquiera de cualquier cosa, una persona extrovertida, una persona abierta, una persona amable, una persona madura. La verdad es que era un encanto. Iria era la inteligencia en la sombra, la astuta. Cuando hablaba, pues se notaba que esa chiquilla pensaba mucho, pensaba bien y tenía ideas, un carácter pues fuerte, pero normalmente no se expresaba abiertamente. Lo hacía a través de Clara, que era la portavoz del grupo. Raquel era la apocada de las tres porque se expresaba mucho por escrito, hablando, su idea era mucho más simplona y bueno, su papel era un poco de ser palmero, ¿no? El que te acompaña cuando tú tienes una ocurrencia y te presta un apoyo moral y te secunda, ¿no? Yo desde luego no pude asimilar el que siendo tres amigas que estaban tan compenetradas, que funcionaban tan bien como grupo, como personas que se apoyan unas a otras. No entendí en absoluto lo que estaba pasando. Raquel e Iria se habían refugiado un año antes en una estética gótica, vistiendo siempre de negro con una apariencia enlutada, botas, piercing, guantes con los dedos cortados, empezando entonces a coquetear con el ocultismo, la ouija
y con diferentes libros esotéricos. Clara había tolerado las rarezas de sus amigas cegadas por el esoterismo y la ouija como tendencias raras aunque inofensivas, pero empezó a alejarse de ellas. La madurez y separarse de ellas le hizo mejor estudiante, más responsable y segura de sí misma. Se refugiaba en el amor de sus padres, libre de las influencias destructivas de sus amigas, y la puntilla se la dio su novio Manuel, un chico normal, estudioso y atento con ella. Mientras sus amigas seguían firmes en sus creencias raras. Se las veía sin referentes claros, como dando tumbos. Sus compañeros la recuerdan como aficionadas a muñecos y dibujos oscurantistas y las oían hablar de Satán. El núcleo de las 3 amigas se rompió al abandonarlas Clara. Las asesinas se sintieron rechazadas por su fiel amiga. Durante su traslado a dependencias policiales y posteriormente al juzgado, la multitud querían lincharlas, mientras ellas permanecieron totalmente frías y tranquilas, actitud que sorprendió a los investigadores. Estos tenían muy claro que Iria, la menor de las agresoras, con una inteligencia notable, fue la autora intelectual sin ningún género de dudas. Era capaz de manipular y dominar con un gran sentido teatral. Raquel fue solo un instrumento, tenía decisión y fuerza, pero era intelectualmente muy limitada. Conocí a Clara el primer día que llegamos al instituto a tercero de ESO. Aquel día la suerte hizo que nos sentáramos juntas y fuimos muy amigas. Clara era una niña súper buena, amiga de sus amigos, servicial, dibujaba muchísimos unicornios, muchas cosas felices. Yo creo que Iria y Raquel la buscaron simplemente porque era fácil de embaucar y de hacer con ella lo que quisiera. Nuestros compañeros eran niños normales, niños más estudiosos, niños menos estudiosos, pero ellas eran distintas. A Clara, a Raquel y a Iria las conocí en la clase. Estudiamos juntos, cuarto de la ESO. Al principio Raquel y Clara estaban unidas y luego se metió Iria. En el momento en que ellas estuvieron juntas, la forma de vestir, incluso de maquillarse, empezó a cambiar. Más radical, un poco más agresiva. Raquel, Iria y Clara vestían así con ropa más oscura, lo que se conoce como la estética gótica, que llamaban un poco la atención. Siempre iban las 3 juntas, no se veía que interaccionaran con otra gente. La primera en venirse abajo y confesar los hechos fue Raquel, y después Iria, el cerebro del crimen, después de que el médico forense descubriera en su brazo una herida de arma blanca. «Me corté con un vaso», dijo Iria. El forense observó que la herida de Iria era igual que muchas de las que presentaba Clara en su cuerpo. La misma muesca en la piel producida por una hoja doblada. Esta prueba era incontestable. Iria confesó y luego durmió a pierna suelta durante horas. Con Iria estaba el jefe de la brigada local operativa y el forense que había acudido precisamente porque Iria tenía una herida evidente en un brazo. Observé que esta tenía un vendaje en el brazo derecho y le pedí que se lo descubriera. Y me dice que tiene una herida porque se ha cortado con un vaso de ginebra. Cuando se lo descubrió, observé que había una herida por arma blanca de iguales características a muchas de las que tenía la fallecida. El arma blanca, cuando corta algunas costillas, lo que es la punta se desvía. Las próximas heridas que hacía, al lado había un pequeño picotazo, era la punta doblada. A partir de ese momento las heridas eran muy significativas, porque eran todas iguales. Esas heridas las tenía tanto la fallecida como el brazo de Iria. Entonces en ese momento le digo yo a Iria, esta herida es igual que muchas de las que tiene tu amiga Clara. A Iria se le descompone la cara en ese momento. El abogado de Iria durante su defensa siempre afirmó que fue Raquel quien trazó el plan y materializó el asesinato. Escuchamos a los padres de Clara y al inspector de policía y forense hablando de la confesión de Raquel. Sí. Y vamos, en un principio eran 2 niñas normales, como cualquier compañera del instituto. Además, una de ellas hasta se veía una chavala muy simpática. Bueno, la otra también era más tímida y eso, pero vamos, que no se veía nada raro en ella. Raquel viene de una familia demasiado humilde.
La madre siempre sola, siempre andaba en otros menesteres que no podían ser los de una madre. Para pagar la casa no tenía, pero para tener aparatos de música tenía de los mejores, porque ahí había una huelga siempre que no veas, grandísima. Tabaco y la cerveza, los litros de cerveza subían para arriba porque me lo decían los vecinos. Leche no tiene para pagar la casa, pero para comprar tabaco y música y todo. Raquel venía de una familia muy desestructurada. Un padre toxicómano, con una pensión de 40.000 pesetas de aquella época. Raquel, cuando empieza a tener problemas, es a los 14 años cuando el padre reinicia la convivencia con la madre. Y entonces la personalidad de Raquel empieza a cambiar. Ansiosa, dependiente, sádica, así que necesita en aquellos momentos ser atendida por los servicios sociales del ayuntamiento en varias ocasiones. Raquel fumaba compulsivamente. Estaba alterada cuando hablaba de lo que habían hecho durante las horas que le pedimos que nos reconstruyeran esos momentos con Clara. Y de vez en cuando me preguntaba que dónde podía estar Clara. Y yo también le preguntaba, digo, bueno, ¿y tú qué sabes de Clara? ¿Dónde puede estar Clara? Me contaba que habían estado con ella, que habían quedado, que habían estado bebiendo, habían dejado a Clara y se habían marchado a la ladrillera. Hablamos de muchísimas cosas. Y en un momento dado, ella llegó a preguntar qué podría pasarle al que hubiese matado a Clara. En ese momento, todas las alarmas saltan. Manifestó que ellas habían matado a Clara. Lo dijo en plural. Nosotras hemos matado a Clara. Tras eso, yo me levanto, me voy al otro despacho donde están el inspector jefe y el forense, y a ambos les digo que no hace falta hacer nada más, que hay que leerle los derechos a Iria, que Raquel ha confesado. Entonces, cuando le digo yo, si quieres contarme algo, es el momento, porque el arrepentimiento, la colaboración espontánea son atenuantes, digo, y sería bueno que colaboremos. Y entonces me lo cuenta. Me cuenta cómo pasa todo. Durante el registro de la casa de Iria, los agentes requisaron una caja que contenía en su interior una vela negra y 4 cartas de tarot: la doncella, la muerte, la torre y la luna. En principio los agentes no le dieron importancia a aquellas 4 cartas hasta que empezaron a tomar declaración a las adolescentes y vieron la obsesión que éstas tenían hacia las ciencias ocultas y las fantasías que tenían ambas. En el ordenador de Iria, los agentes descubrieron que a ésta le gustaba escribir mucho. Encontraron ocultos unos 35 cuentos escritos con un fuerte contenido violento. Además, encontraron un relato de un crimen, escrito unos meses antes, en enero del 2000, idéntico al que cometieron con Clara. Ya montan su propia historia dentro de la realidad que viven. Eran 2 adolescentes jugando a que somos capaces de hacer cosas que nadie hace sin que ningún adulto se planteara esto aquí que está pasando, ¿no? Llevaban tiempo desarrollando ideas de querer saber qué se siente cuando se mata. En toda la documentación que tenía Iria en el registro de su casa, llevaron el ordenador de ella, y bajo entorno MS2, es decir, oculto para el sistema Windows, existía una serie de cuentos tremendos. O sea, existía 30, 35 cuentos, la mayoría de ellos gore, con historias de asesinos. Había uno particularmente escrito 3 meses antes que describía justamente lo que iba a pasar, lo que había sucedido. Eran 4 amigas que se juntan, que hacen una vida de brujería, de poder, y una de ellas se separa. Y entre las otras 3 deciden matarlo. Y entonces termina el cuento diciendo, la policía está en casa, y le dice una de las amigas a la otra, no te preocupes, que a nosotros no nos va a pasar nada porque somos menores de edad y además tenemos una enfermedad mental que se llama psicopatía. Eso está escrito 3 meses antes de morir Clara. Confesaron a los investigadores que un mes antes habían intentado incluso asesinar a una mujer en los lavabos del centro comercial Bahía Sur, pero una guardia jurado
avisada por una empleada del centro que sospechó de la actitud de las adolescentes en los lavabos, impidió que llevaran a cabo su propósito. Escuchamos a la policía y a una compañera del instituto de las asesinas. Vamos a indagar y preguntando a los vigilantes, unos días antes, una empleada de una tienda, al entrar en el aseo del centro comercial, vio a 2 chicas jóvenes sentadas en la encimera y que desde el principio ella se notó como amenazada. No dejaban de mirarla, le cerraban el paso de salida y abandonó el aseo con muchísimo miedo. La vigilante, que estaba además de servicio esa mañana, se acercó al aseo, comprobó que efectivamente había estas 2 niñas dentro del aseo, preguntó que qué hacían allí, le dijeron a la vigilante que estaban esperando a una amiga y las echó. Estuve hablando con una compañera, me dijo que se sorprendió mucho porque a ella le cuadraban muchas cosas. Una de las cosas es que entre risas decían, jolín, que casi la semana pasada matamos a una embarazada en el Valle Azul, jajajaja. Pues se lo tomó de broma, ¿no? Como que en qué cabeza cabe que alguien se va a creer semejante cosa, ¿no? Pues fíjate tú que era verdad. Ambas actuaciones estaban pensadas, premeditadas y con un objetivo fundamental, matar. No se puede hacer con alguien desconocido y tal. Bueno, pues vamos a hacerlo en otro sitio en el que nos aseguremos el resultado. Ellas mismas se declaraban brujas y querían hacer correr la sangre de un inocente para saber qué se experimentaba. Aspiraban a ser reconocidas y a la fama tras cometer el crimen. Hacían muchas cosas de brujería, de juegos de estos satánicos. Hacía la ouija y que decía que Clara no era bruja, que no sé qué. Entonces las niñas que no estaban de acuerdo con ellas, pues se fueron retirando y quedaron ellas 2 solas. Eran malvadas. Admiraban al asesino de la katana y a otros jóvenes asesinos. El joven Rabadán había asesinado con una katana solamente unos meses antes, el 1 de abril, a sus padres y a su hermana con síndrome de Down. El crimen de Rabadán fue decisivo para que Iria y Raquel tomaran la decisión de asesinar a Clara. Con el caso Rabadán tuvieron conocimiento de la nueva ley del menor, que se iba a aplicar en España. Los agentes encontraron una nota escrita por las asesinas con la pena que les podía caer con la nueva ley, 5 años en un centro de menores. Continuaba la nota: a nosotras nada, porque tenemos una psicopatía. Incluso llegaron a cartearse con Rabadán en prisión. Este, recordamos, recibía decenas de cartas al día de admiradores y admiradoras, entre ellas Raquel e Iria. Rabadán leyó las cartas después de que cometieran sus crímenes. En una de ellas, Raquel le preguntaba ¿qué se siente al matar? Mientras que Iria le escribía: ¿cómo te admiro? Has sido capaz de hacer lo que yo solo he imaginado miles de veces. En definitiva, las 2 asesinas estaban acomplejadas por su físico y por su personalidad tanto que odiaban a todos y todas. Se habían refugiado en su estética tenebrista, una estética que los defensores del aquí no pasa nada empezaban a quitarle hierro al asunto, como en el caso Rabadán, intentando restarle importancia a los más de 20 libros encontrados en sus cuartos sobre brujería, vudú y esoterismo, a la tabla de la ouija, a los relatos crueles redactados por Iria y a la caja con la vela y las 4 cartas de tarot. Cuanto más pareciera una travesura de niñatas, menos preocupación. Ante el juez admitieron que no había ningún motivo para matarla. Querían probar qué se sentía al matar y ser famosas, pero esa solo era la versión de las asesinas. En el fondo tenían envidia de Clara, porque era todo lo que ellas nunca podrían ser y no podían soportar que ésta les rechazara. La que más la odiaba era Iria. Clara era inteligente, tenía su cabeza bien asentada, con unos padres que la colmaban con cariño, con unas notas espectaculares, y se aprovecharon de la confianza de su vieja amiga para asesinarla cruelmente y sin motivo. Pero ellas no dejaban de insistir que no tenían motivo y que lo hicieron por el placer de matar. ¿Qué sentiste tras matar a tu amiga?, le preguntaron. Habíamos cumplido, teníamos cierto grado de satisfacción, contestaban. Escuchamos al abogado de la familia de Clara, José Ignacio. El tema estaba planificado, completamente planificado. Ellas pensaron en matarla y ejecutaron
Aquí no hubo ningún condicionante psiquiátrico, ningún trastorno mental, ni nada por el estilo. Yo recuerdo que dentro de la documental que la policía encontró en el registro, yo creo que había unas páginas de la revista Pronto que hablaba de la ley del menor y tal, y estaba marcado con un círculo rojo que ponía, en caso de homicidio y asesinato, 5 años. Eso estaba marcado. O sea, ellas sabían que el máximo que le podían cascar eran 5 años. Fueron enviadas a la cárcel del Puerto 2 en el puerto de Santa María. Sus abogados recurrieron el auto de prisión para que se les pusiera en libertad o se las trasladara a un centro de menores, de acuerdo con la ley del menor, que aunque no estaba en vigor, ya estaba promulgada. La sociedad española se enfrentó en solo 2 meses a 2 actos salvajes de violencia y muerte, llevado a cabo por adolescentes, como el crimen de la katana y la muerte de Clara. Ira intentaba culpar a su cómplice, declaró que en el último momento se arrepintió, y cuando se percató de que Raquel iba a comenzar la agresión, le hizo un gesto para que desistiera, pero no le hizo caso. Raquel lo tenía más claro. Nunca negó que mientras Iria le tapaba los ojos e intentaba inmovilizarle los brazos, ella le apuñaló salvajemente, como hemos visto. Escuchamos a la inspectora Rogelia, que participó en la investigación y reconstrucción de los hechos. Yo participé en la reconstrucción de los hechos. Estas chicas llegaron conducidas por la Guardia Civil, se monta un cordón policial, empieza hablando el juez, indica para qué estamos allí, voy a hacer el papel de Clara y simplemente ya ellas empiezan a marcar qué es lo que hacemos. Dónde nos sentamos, en un momento dado nos tumbamos, miramos las estrellas. Ellas consiguen que Clara de alguna manera se relaje. Ten en cuenta que ellas habían estado distanciadas. De alguna manera Clara la habría sorprendido aquella llamada. ¿Cómo me llaman ahora? ¿Cómo me llaman hoy? ¿Para qué? Una se pone a la derecha, otra a la izquierda. Y cuando nos incorporamos es cuando una de ellas, sin que Clara sospeche lo que se le viene encima, me sujetan por detrás, me tapan los ojos, no se está dando cuenta que la otra saca la navaja y directamente le da un hachazo en el cuello. Es cuando en aquel momento pues ya una se levanta, otra se mueve, cómo empiezan a pincharle y madre mía, son muchísimas las veces que pinchan aquel cuerpo, entre súplicas de Clara, que le está diciendo dejadme que me vaya. Iria era la que le iba indicando un poco a Raquel que tenía que seguir, sigue. Yo creo que la palabra era sigue, sigue. Tenían pudor en aquel momento de todos los que estábamos allí en indicarnos cuál fue su actitud o reiteradamente cómo se dirigían sobre el cuerpo de Clara para seguir apuñalándola porque seguía con vida. Yo no lo noté. Sinceramente, yo no tuve esa sensación de que ellas se cortaran a la hora de relatar lo que allí había pasado. Yo había estado en la autopsia, había visto su cuerpo, había visto los cortes, cómo aquello había acabado en una carnicería. Es un poco ponerse en la piel de Clara que tuvo que sentir aquella joven. Se te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Creo que aún ni siquiera estaba enterrada Clara, cuando los agentes se sorprendieron al escuchar de fondo un canturreo en los calabozos. Las asesinas estaban cantando. No había pasado ni 2 días del crimen y ellas estaban joviales, tranquilas y sin ninguna muestra de remordimiento o arrepentimiento. En las 2 jóvenes asesinas se evidenciaba un claro afán de notoriedad, una frialdad emocional y el deseo de ejercer el supremo poder. Y es cuando me doy cuenta que hay una que es la dominadora, ¿no? Porque la otra constantemente como que está a la expectativa. Hay un momento que en ese traslado empiezan a cuchichear entre ellas. Yo iba en un lateral y automáticamente empiezan a reírse. Acaba de suceder un hecho que vosotros sois presunta autora de ese asesinato. Yo no voy a permitir que os riáis aquí, en este coche, en este momento. La opción de las 2 fue callarse. Nos mantuvimos en silencio hasta que llegamos a Puerto 2 y cuando llegamos es como si nos estuvieran esperando. Es decir, aquello había tenido tanta trascendencia que los propios personas que ya estaban en prisión por las ventanas se asomaban a vernos. Estas menores, aparte de que entre ellas se veía un feeling muy, muy, muy intenso, no se les notaba preocupadas. Estaban muy tranquilas, ¿eh? La sensación no era
ni de llanto, ni de agobio. La actitud era, estoy aquí, lo he hecho porque lo he querido, lo he planificado y bueno, esto sabía que iba a pasar. Ella entra con total tranquilidad, yo diría hasta con frialdad. Lo que ellas habían buscado cuando planificaron aquella muerte, lo habían conseguido. Eran el centro de atención. El juicio comenzó el 23 de febrero de 2001 en la audiencia provincial. Los padres de Clara querían que las asesinas fueran juzgadas como adultas. No lo consiguieron, a pesar de que lograron un hito jurídico, puesto que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor fue revisada para endurecerla antes de su entrada en vigor. Se convirtieron en unos auténticos padres corajes, peleando junto con otros padres contra una ley extremadamente injusta con las víctimas. Intentaban evitar que más familias tuvieran que padecer lo que ellos habían sufrido. A la madre de una de las dos acusadas le apedrearon. La gente del pueblo, por lo visto, la culpa es de la madre, no de la niña. Le pinchan la rueda del coche, se ponen a llamarle asesina y cosas ahí en la misma puerta de la casa. Yo por aquel entonces vivía muy cerca del instituto y Raquel vivía por la misma zona. Cuando ocurre esto con Clara, había hasta pintadas en la fachada de asesina, de... Esa era la palabra que había, asesina, madre de asesina. La ponían tan culpable como a la hija. Ellas han perdido su juventud. La que ha perdido más ha sido la chiquilla, porque ya no le pueden devolver la vida. Y solo puedo decir que lo siento mucho y que le doy el pésame y que lo siento mucho, que le doy mucho el pésame a la familia. Eso es lo único que puedo decir. Al muy poco tiempo de esto ocurrir, se fueron de casa. La familia de Raquel la trasladaron aquí, porque en la vivienda que estaba antiguamente no podía estar. La trajeron por la noche y ese día no se dieron cuenta los vecinos. Yo sí lo sabía. Y fueron días muy malos, fueron días de mucha presión. ¡Asesina! Llegaban a gritar, las vamos a quemar, por brujas, las vamos a matar. La reacción que la población tenía que haber tenido, tenía que haber reflexionado qué estamos haciendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, dónde voy si tengo un adolescente con problemas, un adolescente raro que juega cosas raras y que dice cosas inquietantes, ¿no? A primeros de abril de 2005, una noticia amargaba de nuevo la existencia de los padres de Clara. El juez de menores de la audiencia de Cádiz concedió a Iria, que contaba en el momento con 21 años, el régimen semiabierto, lo que significaba, en principio, que seguiría en el centro de internamiento, pero podría salir para actividades educativas, laborales y de ocio. La Fiscalía de Menores recurrió esta medida que produjo en los padres una intensa sensación de indefensión e impotencia. Un informe del Centro de Menores de Orense, donde estaba ingresada Iria, desaconsejaba que se modificara el régimen cerrado de esta. José Antonio batalló muchísimo por el tema de la modificación de la ley del menor en el aspecto de duración de las medidas. Nuestra hija ha muerto, pero no era nada, ni nosotros somos nada, para las leyes y para la justicia. Esta ley, pues, nos deja totalmente en un estado de ansiedad y encima la impotencia de no poder hacer nada por lo que tú más querías. La pena de muerte, y si no, cadena perpetua. Es lo único que digo, que esos padres se han quedado sin una criatura. Eso es de vergüenza. Una de ellas, mientras hablaba, la impresión que a mí me dio era que pretendía agradar, y cuando tú no la mirabas y ella te miraba, no era esa la expresión que tenía, ¿no? Era una expresión más bien de desagrado hacia ti, ¿no? La otra asesina, Raquel, solicitó igualmente el régimen semiabierto antes de cumplirse los 5 años de la medida correctora, entre comillas. A diferencia de Iria, la Fiscalía no se opuso a la concesión del mismo, ya que el informe del centro donde estaba internada afirmaba que llevaba un proceso de adaptación positivo y que experimentaba una adaptación psicológica favorable. Salieron libres tras pasar poco más de 5 años en un centro de menores, donde ya habían disfrutado de diversos permisos. Fueron beneficiadas por una flamante ley del menor, que reducía la pena de 25 años de prisión a 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Tras cumplir su condena, ambas desaparecieron del entorno local. Una de las dos en la actualidad tiene 2 hijas, y se rumorea que nunca más volvieron a tener contacto. Iria estudió psicología en el centro de menores, luego pedagogía en la UNED.
Se mudó a Vigo y entre 2016 y 2017 trabajó como profesora auxiliar en una escuela primaria de Oxford. Al enterarse los ingleses de su pasado criminal, desató un gran escándalo por el que fue despedida en 2017. Raquel se sabe que vivió en Madrid y trabajó de peluquera o celadora. Su rastro actual es incierto. La familia de Clara abandonó San Fernando con el único hijo que les quedaba. Una familia que fue víctima y que quedó destrozada para siempre. Mientras las asesinas tenían una segunda oportunidad costeada por todos los contribuyentes españoles, a Clara le arrebataron su futuro prometedor. El caso abrió un debate en España. ¿Puede un menor cometer crímenes abominables sin recibir una condena proporcional? ¿La reinserción debería ser obligatoria aunque haya causado un grave daño? ¿Cómo evitar la estigmatización de víctimas con leyes protectoras de menores? El descampado en el que Clara fue asesinada aquella fatídica noche es hoy un amplio parque que rodea el Observatorio de la Marina, donde juegan los niños, se reúnen familias enteras para pasar la tarde o celebrar cumpleaños, y donde se levanta una pequeña escultura en su memoria, un unicornio alado, que se basa en uno de los dibujos de Clara, y que frente al horror de un crimen irracional, representa todo aquello que la adolescente isleña terminó simbolizando sin pretenderlo: la inocencia, la amistad, la paz y la alegría. Un símbolo de esperanza, memoria y reflexión, una llamada a no olvidar. Han pasado muchos años, yo tengo 2 críos, tengo una niña de 15 años que podría ser perfectamente Clara. Yo como madre diría, qué fácil les resultó, ¿no? Matar a otra persona, ¿no? Matar a otra niña. Qué barato les salió, ¿no? Cómo como madre se pasan luego ya los años posteriores, ¿no? Sin tu hija, que debería de estar aquí a tu lado, que debería de ser abuela, que debería de haberla visto ir a la universidad. Uf, hasta me emociono un poco. Fíjate que en aquello yo era inspectora de policía, estaba allí para eso y es lo que se pedía de mí profesionalmente, y sin embargo como madre sí me puedo emocionar. Nosotros, después de haber perdido a nuestra hija, hemos perdido la vida. O sea, se junta el horror que sientes de ver lo que ha ocurrido y encima la impotencia de no poder hacer nada por lo que tú más querías. Hasta aquí el episodio de hoy. Un episodio muy duro y que marcó a toda una generación en España. Queremos aportar este pequeño granito de arena para que nunca se olvide el asesinato cobarde y despreciable de Clara García Casado. Mandar un fuerte abrazo a sus padres, a su hermano, a su familia y a los amigos. Unos padres que fueron unos luchadores y, como otras muchas más familias de víctimas, pelearon hasta la saciedad para intentar abolir la ley del menor. Unos padres que siempre recordarán a Clara feliz con su primer amor y preparando su viaje de fin de curso a París. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por tu confianza y por dedicarnos algo tan preciado como es tu tiempo. Recuerda que el mes que viene nos tomamos un descanso, por lo que quedamos emplazados para el primer lunes de septiembre. Te deseamos un buen verano y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz. Free audio post-production by alphonic.com.